con Percy Díaz. Percy Díaz, MBA, con 22 años de experiencia en TI, de los cuales 15 años en puestos gerenciales en sistemas y oficinas de gestión de proyectos en el sistema financiero y de servicios. Ha gestionado proyectos exitosos de implementación de sistemas core, BPM, CMR, ERP, soluciones Business Intelligent, colaborativas, móviles y cloud computing. Así como también ha trabajado en iniciativas de reducción de costos, reingeniería de procesos y cambios organizacionales. Maneja los temas de liderazgo, gestión del cambio, negociación y formación de equipos de alto desempeño. Trabaja desde la gestión efectiva a través de los modelos PMI, CMMI, ITIL, TOGAF, Agile y Lean. Los dejo con Percy y la transformación hacia una organización digital, con foco en el estado del Perú y la hoja de ruta post-pandemia. Muchas gracias, Percy. Adelante. Buenos días a todos. ¿Cómo están? No sé si me pueden escuchar muy bien y están viendo la pantalla. Te escuchamos, no vemos la pantalla. Ahora ya se ve, Percy. ¿La ves? ¿Ya la ves? Ya, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a hablar acerca de la transformación digital y vamos a comentar también desde la perspectiva de los conceptos que vamos a ver, cuál es el estadio en el Perú y de alguna forma también cómo ha sido el impacto que nos ha traído la pandemia por COVID-19. Bueno, primero quería hacer una reflexión de entrada, un poco para situarnos por qué es importante el entendimiento de lo que es creatividad e innovación relacionado a la transformación digital. Bueno, acá lo que estamos viendo es un dibujo antiguo acerca de la creación de la imprenta, ¿no? Por Gutenberg. Y es bueno entender, por ejemplo, que esto, muchos piensan que fue un invento hecho desde cero, lo cual no fue así. Fue un invento que de hecho utilizó muchos elementos que muchos de ellos ya habían sido construidos miles de años antes, como por ejemplo la tinta o los tipos móviles. Sin embargo, sí fue algo creativo y fue algo innovador. Fue algo creativo porque definitivamente estábamos ante un escenario de la elaboración de algo que no había existido antes, ¿no? Y fue innovador porque tenía un beneficio, ¿no? Definitivamente fue algo que produjo un quiebre en el mundo de manera importante. Entonces, la creatividad, como vemos, no siempre, a veces percibimos como que la creatividad es algo que surge de la nada, ¿no? Una persona creativa creemos que es algo que se le ocurre una idea desde cero y no es así, ¿no? La verdad es que la creatividad siempre utiliza algún elemento que puede ser luego replanteado como algo nuevo, algo original, o se aplica de una forma diferente a como se tenía antes. Siempre se basa en el entorno. Esto es importante saberlo porque nos da la perspectiva que para ser creativos tenemos que conocer algo previamente. Y por supuesto, cuanto más conocemos, más creativos podemos ser. Y por otro lado, la innovación significa aplicar alguna solución creativa a un problema o necesidad concreto. De hecho, muchos pensadores contemporáneos creen que la innovación también tiene que ver directamente con la comercialización, con la capacidad de rentabilizar este invento, ¿no? Pero definitivamente la innovación debe tener un propósito, ¿no? Un propósito para una organización o para un país. Bueno, mencionado esto como introducción, la pregunta que nos hacemos es, si existen elementos en el entorno y hay problemas y necesidades que tengo, ¿cómo puedo hacer yo para dar soluciones creativas y por supuesto innovadoras para los problemas y necesidades que tengo, utilizando los elementos del entorno, ¿no? Entonces, probablemente en esta reflexión está la clave de lo que vamos a ver más adelante. Cómo yo puedo ir capturando lo que está pasando en mi entorno para ver si construyo alguna solución que resuelva el problema o necesidad que tenga, pero si no lo logra hacer, tener la retroalimentación necesaria para poder cambiar esa solución y hacerla evolucionar o probar algo diferente, ¿no? Vamos a hablar acerca de 5 puntos. Voy a dar primero un escenario acerca de en qué momento estamos en la pandemia en el mundo y en nuestro país. Y luego vamos a hablar un poco más ya enfocados en qué es transformación digital y
cómo es vamos a ver uno de los modelos para abordarlo que desde nuestra experiencia en MDP Consulting creemos que es uno de los más efectivos y aterrizados. Empezamos entonces hablando sobre la pandemia, en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Algo que ya todos conocemos hoy es que el Perú está rezagado con respecto a otros países en cuanto a la reacción pandemia y pospandemia. Y esto se produce por varias razones, ¿no? Una de ellas es simplemente por el hecho de que, digamos, diferentes zonas del mundo están pasando por la epidemia en diferentes momentos. A nosotros nos ha tocado, digamos, estar, digamos, en el tercer tercio, ¿no? de los países. Bueno, acá lo que estamos viendo es un cuadro en donde vemos una flecha, ¿no? que está puesta de manera vertical. Y en la parte de abajo hay un menos y hay un más. Entonces, esta flecha lo que significa es el impacto. Muchas empresas han tenido un impacto negativo. De hecho, podríamos afirmar que la mayor parte de empresas y países han tenido un impacto bastante negativo, ¿no? Sin embargo, hay muchas empresas que han tenido un impacto positivo, que ha coincidido que su oportunidad de negocios coincidía directamente con las necesidades que han surgido producto de la pandemia. Lo que ha pasado en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, es que se ha empezado una etapa de cuarentena obligatoria y conforme fue pasando el tiempo, esta cuarentena ha representado diferentes situaciones, ¿no? Muchas empresas se han visto perjudicadas negativamente y lo que esperan es que al final de la pandemia o en algún momento de la pospandemia lleguen a una estabilidad similar a la que tenían al inicio. Pero también hay empresas, como decíamos, que se han beneficiado positivamente, ¿no? Que han tenido bastante éxito probablemente en productos médicos, en productos relacionados a la salud, en consultorías relacionadas a salud ocupacional o tecnología vinculada a la gestión de la pandemia o cualquier otro aspecto como por ejemplo los grandes retailers o las grandes empresas de delivery que se han visto beneficiadas con esta situación. Esta primera etapa es la etapa de responder, es donde todas las empresas deben tener alguna reacción para poder soportar este momento negativo o aprovechar este momento positivo. Después comienzan a ver las reaperturas, ¿no? Nosotros hemos tenido una reapertura el 1 de julio, no en todo el país, pero sí en la mayor parte. Pero como hemos visto, eso también ha tenido un impacto, ¿no? Entonces se debe esperar que en todo el mundo van a haber idas y vueltas entre reaperturas y cuarentenas. En esta segunda etapa lo que corresponde es comenzar a recuperar, ¿no? Así como hemos visto los restaurantes y servicios de delivery que poco a poco han comenzado a vender un poco más, lograr por lo menos tener algo de ingresos, muchas empresas están en el mismo escenario, ¿no? Y finalmente tenemos el New Normal, ¿no? El concepto de nueva normalidad, cuando ya todas las acciones proteccionistas de los estados van a comenzar a desaparecer, ya no van a haber subvenciones y las empresas van a tener que estar independientes, ¿no? Como se dice, bailar con su propio pañuelo. Esta última etapa es la etapa de renovación, o sea, cuáles van a ser los cambios que existen en el mundo y qué tienen que hacer las empresas con respecto a esto. Hay muchos escenarios que se han planteado. Probablemente el escenario más básico es el de retorno, ¿no? Las empresas esperan estar en el momento en el que estaban previamente, pero yo diría que y hemos visto a muchas empresas en nuestro país que tienen ese mindset, esa mentalidad, ¿no? Querer estar como estaban antes, ¿no? Pero si bien, digamos, esto suena bien, también es posible que estemos perdiendo una oportunidad importante de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero es un escenario que muchos están afrontando. En segundo lugar, hay otras empresas que están asumiendo que va a haber una reducción fuerte, inevitable y permanente que ya están viviendo hoy y que probablemente no se puedan recuperar, ¿no? En tercer lugar, hay empresas que creen que van a tener un volumen de demanda mucho más alto en algún momento de la post-pandemia. Y también hay empresas que se han dado cuenta que probablemente están aprovechando una ola hoy, pero en algún momento esto va a decaer, ¿no? Una vez que ya lleguemos al New Normal. Y hay otras empresas que están viendo que existe una interesante oportunidad de negocios para poder potenciarse aún más y realizar un escalamiento mayor a lo que tienen hoy en día. Y por supuesto, hay empresas que se están dando cuenta que su producto o servicio probablemente lo van a tener que retirar porque ya nunca va a ser utilizado, consumido como era antes, ¿no? Entonces, todas estas estrategias también deben hacer a las empresas reflexionar si no es mejor reinventar algo nuevo durante esta etapa, ¿no? Debieron haberlo hecho desde la cuarentena o deberían estar haciéndolo ahora que estamos en la fase de recuperación, ¿no? Porque definitivamente si solamente la mayor parte de nosotros
nos abrazamos a un árbol y aguantamos de la mejor manera el viento, probablemente estemos perdiendo la oportunidad de ver qué hay más allá o ese viento a dónde nos va a llevar, ¿no? Ahora, la mayor parte de países, sobre todo en buena parte de Asia, en Europa, y yo diría que algunas regiones de Estados Unidos, ya están en un momento prácticamente entrando al new normal, a la nueva normalidad. Sin embargo, sabemos que no hay ningún país que le esté pasando perfectamente bien. Y el Perú está un poquito más atrás, como decía. Nosotros estamos todavía en una fase de recuperación, viendo qué pasa con la reapertura, todavía dudando si vamos a llegar a la cuarentena otra vez, ¿no? Pero eso es la situación en la que estamos hoy, ¿no? Ahora, ¿qué necesitan las empresas y cómo esto luego puede enganchar con este momento que estamos viviendo y con los temas digitales? Bueno, nosotros podríamos simplificar los objetivos estratégicos de las empresas en tres grandes categorías, ¿no? Las empresas buscan tener algún tipo de ingreso, tienen costos para poder producir sus productos o servicios, y tenemos el tema de los riesgos, ¿no? No hay nada que una empresa pueda hacer si no gestiona apropiadamente este trío de elementos. Una empresa no va a poder pagar buenos sueldos, no va a poder cumplir con sus obligaciones legales o regulatorias, no va a poder pagar sus impuestos, no va a poder hacer responsabilidad social o dar beneficios o apoyar a las comunidades o ser ecológicamente sostenible si no controla sus ingresos, sus costos y sus riesgos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Una empresa que no tiene éxito en estos tres elementos está camino al fracaso, ¿no? Ahora, hace unos días en el diario Gestión se hizo una encuesta a varias empresas preguntándoles acerca de cuáles son sus principales retos que están viviendo en esta etapa de reapertura, ¿no? Post cuarentena y en una etapa todavía de transición. Y este fue el resultado que indicaron las empresas más grandes del país, algunas de las encuestadas, ¿no? Lo principal es la productividad, cómo pueden hacer más con menos, pero es interesante que las siguientes preocupaciones tienen que ver con transformación digital e innovación, que es la segunda, poder ver cómo gestionar a su entorno. Acá se refería mucho al entorno político, pero también al entorno cambiante en todo el mundo y esta situación de, digamos, inestabilidad e inseguridad. Estamos pisando sobre terreno no tan sólido. Cómo replantear mi modelo de negocios y cómo lograr el crecimiento, ¿no? Entonces, vemos que hay prioridades, todas las empresas están preocupadas por sus prioridades sanitarias, ¿no? Controlar que la enfermedad no prolifere ni en los clientes, ni en sus colaboradores, empleados o trabajadores, pero también están preocupadas por reducir y optimizar costos, y sobre todo vemos que no se ha perdido la perspectiva de la transformación digital, a pesar de que estamos viviendo un momento duro, ¿no? Entonces, esto es interesante porque configura un escenario en que las empresas siguen mirando con respecto al cambio, pero necesitamos también que haya acción con respecto a ese cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ayudar la tecnología digital a las empresas? Lo primero que me gustaría compartir es una definición que me parece muy importante para poder diferenciar cuál debería ser el efecto de lo que hoy llamamos transformación digital con respecto a lo que hemos venido haciendo hace décadas, ¿no? Como saben, el software se creó en algún momento para poder configurar el hardware, estoy hablándoles de los años 40 aproximadamente, y a partir de los años 50 o 60 el software toma cada vez mayor protagonismo. Si tomamos como punto de partida los años 70, estamos hablando que todo lo que es digital tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, ¿no? Entonces, en ese contexto, en todo el planeta, todos los que hemos venido utilizando tecnología digital, lo hemos utilizado para manejar información o automatizar tareas y procesos. Entonces, este es un trabajo que venimos haciendo hace 5 décadas, ¿no? Pero hay algo que deberíamos tratar de diferenciar, ¿no? Que significa el ser digital. Una empresa que busca ser digital es una empresa que está pensando cómo adaptarse a un mundo digital en donde hay una digitalización intensiva de la sociedad. O sea, en este momento todos nosotros estamos generando datos en Internet, tiempo de uso, los que habilitamos nuestra cámara o escribimos algo en el chat, estamos dejando registrar información en algún sitio, ¿no? Si en paralelo estamos viendo WhatsApp o Instagram o lo que fuera, estamos generando datos, estamos generando información. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo adaptarme
captar la atención de mis clientes, a darles algo interesante o a resolver una necesidad o problema, ¿no? Esta concepción es ser digital, no solamente pensar en automatizar información o tareas, sino también en cómo dar una solución a una necesidad o problemas utilizando tecnología digital, ¿no? Esto significa mejorar la propuesta de valor a los clientes y crear nuevas ofertas basadas en capacidades digitales, ¿ok? Es muy importante tener esta diferenciación porque hemos visto muchas empresas que hablan de transformación digital y la verdad no vienen haciendo cosas muy diferentes a los que venimos haciendo hace 50 años, ¿no? Ser digital es más complicado, es un reto mucho mayor, como vamos a ver ahora, pero felizmente ya hay bastante camino recorrido en el mundo y hay muchas experiencias que podemos utilizar. De hecho, las dos presentaciones previas nos han dado información muy valiosa con respecto a eso de aplicación de una mentalidad digital en la vida real. ¿Cuáles son las tecnologías habilitadoras de la digitalización? La verdad siempre es un riesgo armar esta lista porque esta lista es cambiante, no siempre va a estar evolucionando. Acá vemos algunas de ellas. Internet es una tecnología habilitadora de la digitalización que tiene más de 20 años de existencia. A ver, y me corrijo, más de 20 años teniendo un posicionamiento importante en el mundo, pero Internet, como saben, fue creada en los años 60, ¿no? La web fue creada también en los años 80, pero comienza a tener mayor protagonismo en los años 90. Y de ahí tenemos la movilidad que empieza a surgir con más énfasis a fines de los 90 y ha tomado protagonismo en este siglo. Las aplicaciones móviles, ¿no? Un protagonismo muy importante desde el lanzamiento del iPhone en el 2007, 2008. Y después, en los últimos años, el redescubrimiento del mundo de los sensores. Digo redescubrimiento porque los sensores existen también desde hace décadas, ¿no? Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos equipos como un equipo móvil que tiene un sinnúmero de sensores, ¿no? Giroscopios, acelerómetros, GPS, etcétera. Y básicamente tenemos hoy en día automóviles, fábricas o casas que tienen sensores que capturan todo tipo de información, ¿no? Esto nos lleva a este concepto de todo puede ser digital. Big Data es más que un conjunto de tecnologías, es una realidad, ¿no? Es la generación de muchísima información constantemente. Y finalmente, Internet de las cosas que nos da la capacidad de estar conectados permanentemente, ¿no? Como les digo, siempre esta lista, hacerla es un riesgo porque hay muchas otras cosas que no he mencionado, ¿no? Pero estas son algunas de las tecnologías. Ahora, siempre es un riesgo pensar que cualquiera de estas tecnologías o cualquier metodología que surja va a solucionar todos los problemas, ¿no? Y esto es el concepto que se llama el síndrome de la bala de plata, ¿no? El pensar que con una sola bala vas a poder matar algo, ¿no? Así como las balas de plata matan a los hombres lobos, pensamos que con una sola tecnología o metodología vamos a solucionar un problema, y eso definitivamente es un error, ¿no? Las empresas suelen ser organizaciones complejas y usualmente viven en un entorno complejo, ¿no? Ya sea a nivel de país, son parte de un ecosistema industrial, tienen un sinnúmero de clientes, ¿no? Ya hoy en día no se puede ver a los clientes como una masa desconocida de personas. Entonces, deberíamos ya asumir que vamos a resolver las necesidades de la empresa abordándola con un enfoque integral, no solamente tratando de resolver una parte puntual, ¿no? Por lo tanto, no es usual que haya soluciones simples para problemas complejos. Es bastante inusual. Entonces, quisiera compartir con ustedes también, hablando de digital y bidigital, llevarlo esto un nivel más, ¿no? ¿Qué es optimización digital? Optimización digital significa mejorar los procesos de negocio existentes en una empresa, mejorar el relacionamiento con los clientes, pero la propuesta del valor de la empresa no cambia. Entonces, si nosotros vemos en este cuadro que está acá, en el eje vertical, hay empresas que buscan operar con sus prácticas ya conocidas de manera tradicional y otras que buscan innovar permanentemente con nuevas prácticas. Asimismo, en el eje horizontal hay empresas que buscan innovar, utilizar tecnología digital como parte central de su negocio, muy poco, y otras que lo hacen de manera fundamental, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Spotify o de Amazon, son empresas que están acá en high, porque utilizan de una manera muy profunda la tecnología digital. No pudiera existir su negocio sin tecnología digital, ¿no? Mientras hay otras empresas que no necesariamente dependen de la tecnología digital. Por ejemplo, la industria hotelera o la aeronáutica puede sobrevivir en gran parte sin la tecnología digital como la conocemos hoy,
pero obviamente se acercan hacia acá porque poco a poco eso se ha vuelto mucho más dependiente, ¿no? Optimización digital entonces es esto, es cuando las empresas tienen un negocio tradicional y lo que buscan es realizar una serie de acciones digitales para poder fortalecer su negocio digital. Es decir, optimización digital significa mantenernos digitalizando, automatizando información, automatizando procesos. Eso es algo que las empresas no van a dejar de hacer probablemente nunca, porque siempre vamos a necesitar automatizar un nuevo dato, capturarlo, procesarlo, entenderlo, aplicar la inteligencia artificial, etcétera, y siempre vamos a necesitar automatizar un proceso, ¿no? Reducir las tareas humanas o hacer alguna otra actividad similar. Entonces, la mayor parte de los proyectos hoy en día en las empresas en Perú y diría que en el mundo son de optimización digital, porque es algo que siempre hacemos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si ponemos un chatbot, un asistente virtual, a reemplazar parte de nuestro call center, estamos haciendo optimización digital. Estamos digitalizando. Lo que estamos haciendo es optimizar un poco más nuestro proceso de atención al cliente. No estamos haciendo transformación digital con eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos creando un nuevo modelo de negocios. Pero si probablemente hacemos un asistente virtual que tiene la capacidad de hacer una cobranza automática y ese modelo lo ponemos en un SaaS, de tal manera que un cliente pueda pagar un fee mensual para mandar su lista de deudores y poder hacer la cobranza, eso sí es transformación digital, porque es un modelo de negocio nuevo que se basa fundamentalmente en tecnología digital. Entonces nos quedamos por un momento con lo de optimización digital y el concepto de digital business, ya lo mencioné hace un rato, o mejor dicho, lo insinué hace un rato, ¿no? Empresas como Amazon, buena parte del negocio de Apple, empresas como Uber, por ejemplo, Airbnb y otras más, son digital business, ¿no? Son negocios que se fortalecen, que se basan totalmente en intercambio de información, se integran con ecosistemas y generan un valor agregado en su ecosistema y se enfocan permanentemente en crear valor para el cliente a través de la tecnología digital. Por lo tanto, la transformación digital vamos a definirla como la capacidad de adaptarnos a esta digitalización intensiva en todas las esferas, ¿no? Y esto hace que la transformación digital adquiere sentido cuando las empresas crean nuevos productos y servicios, abordan nuevos mercados, abarcan nuevos clientes, crean nuevos modelos de negocios y algo que estamos viendo, sobre todo en los últimos, diría 12 años, pero lo extendería un poco más desde la época de las .com, muchísimas empresas nuevas, ¿no? Cada año surgen literalmente miles de empresas que son startups buscando cómo solucionar algún problema puntual, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero hemos visto que me parece que hoy en día en Perú hay más de 100 fintechs que están operando y su foco es resolver necesidades puntuales que se siente que no se han abordado bien o no simplemente no se han abordado relacionado, por ejemplo, a tipo de cambio, a préstamos personales o a micropréstamos, ¿no? Eso es interesante porque estamos viendo acá que las startups no van a entrar a competir directamente con empresas enormes en todas las capacidades que esas empresas brindan hoy, sino más bien a cosas muy puntuales, ¿no? Y es posible que estas empresas pequeñas luego escalen. Entonces, la transformación digital significa que las empresas busquen salir de su modo tradicional de trabajo, moverse a la esfera de ser un negocio digital, ¿no? Entonces, esa es la transformación digital. Salir yo de mi zona de confort, mi zona tradicional, y comenzar a usar tecnología digital, sobre todo para pensar en nuevas formas de hacer dinero. Por supuesto que tenemos que centrarnos en el valor al cliente, ¿no? Pero por eso es importante que la innovación tenga un propósito, ¿no? Definitivamente tenemos que resolver las necesidades de las personas, pero también en algún momento tenemos que hacer dinero, porque si no la empresa está condenada a desaparecer, como dije, ¿no? Durante años, por ejemplo, Amazon decidía invertir prácticamente todo en fortalecer su operación, incluso varios años estuvo a pérdida, ¿no? Y hoy en día sabemos que es la empresa con una de las empresas con mayor valores de mercado del mundo, ha hecho a Jeff Bezos el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero ellos tuvieron la capacidad de darse cuenta de que tenían que dar valor al cliente y en algún momento iba a venir el retorno. Entonces, en el contexto de la empresa, la transformación digital es un foco en proveer capacidades a la empresa para poder crear nuevos productos y servicios y nuevos modelos de negocios con tecnología digital. ¿Okay? Muy bien, entonces,
un caso que es muy conocido de transformación digital, pero me gustaría darles una perspectiva diferente, ¿no? Ustedes recuerdan, Amazon.com empezó como un website, estamos hablando de los años 90, para vender libros. Ese era el foco de Amazon. Amazon era un portal web bastante sencillo, hoy lo llamaríamos e-commerce, enfocado en venta de libros. Poco a poco Amazon comienza a evolucionar y se transforma en un e-commerce que vende diferentes tipos de productos a través de su página web, ¿no? Pero en algún momento, a pesar de que Amazon.com comenzó a volverse en el líder del mercado en lo que es venta de libros por internet y eventualmente venta de libros en general, quebrando empresas como Borders, por ejemplo, se da cuenta que debería poder tener la capacidad de reinventar su modelo de negocio, ¿no? Y crea el sistema Kindle. Entonces, uso la expresión sistema Kindle porque el Kindle no era un aparato a través del cual yo veía un PDF. El Kindle era un ecosistema integral. En el Kindle había en sus inicios un chip 3G, o creo que era 2G, que te permitía conectarte a la red celular y poder hacer toda la adquisición y bajar los libros directamente, ¿no? Había sido pensado con una serie de atributos que hoy día son conocidos, como por ejemplo la visualización de tinta que puede salir a luz del sol, que no necesita iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier negocio, como hemos conocido los casos de Kodak o Blockbuster en su momento, podrían decir, oye, pero si me meto a este negocio, voy a destruir mi negocio de venta de libros por la web, ¿no? Pero Amazon es un ejemplo de una empresa, como en su momento también Apple, que no ha tenido miedo de canibalizar sus propios productos pensando en que puede lograr algo diferente, ¿no? Y bueno, el Kindle ha sido un éxito, como todos lo conocemos hoy en día, ¿no? Por otro lado, como también conocemos, en algún momento la infraestructura de Amazon, conforme fue creciendo, la infraestructura tecnológica me refiero, adquirió tal capacidad de conocimiento, tal escala, etcétera, que en algún momento también dice, oye, ¿y por qué somos tan buenos en esto que no comenzamos a dar servicios con nuestra infraestructura, ¿no? Y se crea Amazon Web Services, ¿no? Una empresa que hoy en día factura anualmente más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Que finalmente, si se dan cuenta, es como una parte de la empresa que antes podía ser concebida como staff, ¿no? Que se abre para brindar un nuevo modelo de negocio y hoy día es el líder, a su vez, en su propia industria, ¿no? Muchas empresas también pudieran haber dicho, oye, pero ¿por qué voy a hacer esto, no? ¿Por qué este conocimiento y que probablemente sea uno de mis activos más importantes, yo tengo que exponerlo al mundo? Pero lo hace, ¿no? Y otra vez Amazon hace transformación digital e incluso disrupción digital. Bueno, y finalmente Amazon ha estado explorando en los últimos años con rediseñar toda la cadena de suministro, sobre todo en el tramo final, ¿no? En lo que es el dispatch o delivery de productos finales, con drones y otros mecanismos, ¿no? Y probablemente cuando logre consolidar esto, veamos un nuevo modelo de negocios y veamos a las empresas que se encargan de eso hoy en día, pues sufriendo, ¿no? En resumen de esta parte, la optimización digital es algo que la empresa hace al interno para poder fortalecer lo que ya hace muy bien hoy, buscar ser más eficiente en costos o mejorar un poco más la propuesta de valor que hace a sus clientes. La Digital Transformation está hacia afuera, ¿no? Pensando en mis consumidores, usuarios y clientes, pero muchas veces la transformación digital también se hace como respuesta a una disrupción digital, ¿no? La disrupción digital es cuando un jugador nuevo entra a mi sector, a mi ecosistema y comienza a crear algún riesgo a mi producto o servicio tradicional. Las empresas deben buscar cómo balancear su portafolio entre iniciativas de optimización digital e iniciativas de transformación digital, ¿no? Y es muy interesante poder tener claramente diferenciados estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son mis proyectos en donde yo simplemente estoy fortaleciendo el negocio y cuáles son mis proyectos donde yo realmente estoy explorando nuevos modelos de negocios o voy a lograr obtener un nuevo mercado, un nuevo segmento de clientes, etcétera, ¿no? Este portafolio combinado es muy importante tenerlo así. Y algo muy importante que lo insinué hace un rato y ahora lo digo claramente, esto no tiene nada que ver con las tecnologías digitales que se implementen específicamente. Ejemplo, ¿no? Alguien comienza a utilizar Machine Learning y dice, ya estoy haciendo una transformación digital. Eso no tiene un causa-efecto de esta forma, ¿no? Uno puede utilizar Machine Learning, puede utilizar Blockchain, puede utilizar IoT y todos los nombres que nos gustan de moda y solamente estar haciendo optimización digital.
Es decir, optimizar un proceso o un negocio ya existente, ¿no? Entonces, no hay una correlación entre la tecnología digital, sea cual sea el nombre que tenga, y el estar haciendo transformación digital. Ok, entonces pasamos al cuarto punto, ¿cómo ser una empresa digital? Bueno, en verdad hay muchos modelos que existen. Vamos a hablar un poquito del modelo del MIT, que nos parece que es uno de los modelos más completos y que de alguna forma ha organizado la experiencia que hay de más de 12 años en el mundo de empresas buscando hacer transformación digital o volverse digitales, ¿no? Bueno, lo digital está relacionado con la velocidad, pero la transformación digital es difícil decir que alguien haya llegado a hacer transformación digital, ¿no? Probablemente la transformación digital sea un modo de vivir, un modo de ser permanentemente, ¿no? Amazon.com fue fundada a fines de los 90, creo que fue en 1997 o 98. Estamos hablando de 22 años, ¿no? Y es una empresa que cada cierta cantidad de años hace lo que hemos visto. Entonces, no podemos decir que Amazon ha terminado de hacer transformación digital, sino que vive haciendo transformación digital, ¿ok? Entonces, resumiendo también y tomando el hilo de la parte anterior, las empresas hacen digitalización, sobre todo porque están preocupadas en su operación, pero eso le crea capacidades sobre dominio de una tecnología digital. Pero más importante es cuál es su actitud hacia afuera, ¿no? Cómo ellas logran ser digitales para poder enfrentar esta digitalización intensiva de la humanidad. Una reflexión sobre las empresas tradicionales. No están diseñadas para ser digitales, y eso es lo que podemos esperar de la mayor parte de empresas. Están diseñadas para hacer ofertas digitales o productos o servicios digitales adicionalmente a lo que ya tienen hoy. Y eso es el gran reto, ¿no? El gran reto es que las empresas se han sentido obligadas a meterse en este mundo digital y ver cómo responden a la digitalización intensiva, pero sin dejar de ver qué cosas tienen hoy en día. No voltean y ven sus procesos, sus sistemas, y por otro lado vuelven al mercado y ven lo que están demandando al mercado y definitivamente entran en una tensión. ¿Cómo puedo yo resolver lo que me está demandando al mercado si no estoy preparado para hacerlo, ¿no? Y la manera de pensar inmediatamente es, voy a hacer digital offerings en adición y no en vez de mis servicios y productos tradicionales, ¿no? Y esto causa el conflicto que Amazon debió haber tenido. Yo ya tengo mi web con mis libros, que los vendo por ahí, pero el mercado busca otra cosa, ¿no? ¿Qué hago, no? Entonces, justamente las empresas que buscan ser digitales dan el salto. No hay otra opción. O sea, tienes que dar el salto, ¿no? Porque inevitablemente los negocios tradicionales tarde o temprano van a enfrentar algún riesgo, ¿no? Y esta pandemia nos ha servido para entender que el riesgo puede venir de cualquier sitio, no solamente de una empresa pequeña que está creciendo. ¿Qué cosa no es un negocio digital? No es reestructurar la empresa, no es un estado final y no es tecnología, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Por supuesto que estas, por lo menos reestructurar la empresa y la tecnología tienen que ver, y lo vamos a ver en un rato, pero no pensemos que es solamente eso, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es un mindset, una forma de pensar con respecto a la digitalización. ¿Y qué cosa es negocio digital? Y justamente vi algo parecido en la presentación anterior, ¿no? Es personas, procesos y tecnología. Pero ¿cómo yo hago que las personas, los procesos y la tecnología se adapten de tal manera que en conjunto puedan definir propuestas de valor para clientes o nuevos clientes y puedan generar offerings hechos posibles por capacidades de tecnologías digitales? Eso es un negocio digital, ¿no? Una empresa que tiene la capacidad de permanentemente generar nuevos offerings digitales que le agreguen algún valor a un cliente, ¿ok? Y eso es lo que han venido haciendo las grandes empresas, como Amazon, como Uber, como Airbnb y todos los otros ejemplos que se nos puedan ocurrir relacionado a esto, ¿no? Permanentemente están buscando cómo generar estos offerings basados en tecnología digital. Ahora, lo que voy a presentar a continuación es un resumen bastante breve de un modelo del MIT que se llama B-Digital. Fue lanzado en un libro el año pasado, pero acumula la experiencia de varios años del Centro de Investigación en Ciencia de la Computación del MIT con varias empresas del mundo. Hay varios casos acá interesantes de estudiar, casos, por ejemplo, de empresas europeas o norteamericanas. Y también vemos que en nuestro país algunas empresas están emprendiendo este viaje. ¿Cómo se transforman las compañías en digitales? Preocupándose por 5 elementos. El primero es el operational backbone, preocuparse por tener una operación sólida.
vamos a explicarlo en breve, pero en resumen, significa que los procesos, sistemas y los datos de la empresa estén estandarizados, estables y estén integrados, ¿no? Y esto es la parte de mi negocio tradicional que tiene que funcionar bien. Voy a poner varios ejemplos en breve. Por otro lado, las empresas deben adquirir la capacidad de comprender al cliente de una manera permanente, ¿ok? Tiene que haber un aprendizaje organizacional sobre lo que el cliente valora y pagará por ello y cómo ayudan las tecnologías digitales a lograrlo. Por lo tanto, la plataforma digital es otro aspecto importante donde hay los componentes del negocio que deben estar, que se puedan reutilizar. Y por otro lado, el Accountability Framework, que es el marco de responsabilidad. ¿Ok? Que significa cómo se distribuye la responsabilidad de las personas que se van a encargar de los digital offerings y los componentes, ¿sí? Y finalmente se requiere también una plataforma de desarrollo externo para aquellos componentes digitales que van a ser reutilizados en el mercado. Muy bien, explicando brevemente estos componentes, la comprensión compartida del cliente, acá les dejo con una reflexión importante, ¿no? Sabemos que Colón vino a América a buscar especias y encontró otras cosas, ¿no? Muchas veces las empresas deben tener una capacidad de experimentación para buscar algo que probablemente no lo encuentren, pero con esa retroalimentación comenzar a buscar otras cosas, ¿no? Es muy importante que las empresas busquen la intersección entre las soluciones digitales con los deseos del cliente. Y muchas veces no sabemos de antemano si a un cliente le va a gustar o no algo digital, por lo tanto hay que tener la capacidad de hacer mucho prueba y error. La primera idea de la solución a veces no es la definitiva. Airbnb empezó como una aplicación para dormir en camas inflables en casas de otros. Instagram empezó como una aplicación de check-in para enviar fotos. Hoy día es una plataforma de marketing. Twitter empezó como una plataforma de podcast. Y Audi empezó como una aplicación para compartir carros, ¿no? Y es una aplicación que puede controlar carros a remoto y una serie de cosas, ¿no? El riesgo que siempre existe es que mi ciclo de innovación se quede en armar una pequeña carpa y no logre llegar al ciclo de escalamiento, ¿no? Que significa poder atender a miles de clientes. Esta falta de transición siempre es un riesgo a las empresas porque muchas empresas crean un MVP, ¿no? Y luego sufren muchísimo para escalarlo porque ese MVP fue creado sin las condiciones necesarias para escalar. Y las compañías digitales lo que deberían hacer es desarrollar la habilidad de aprender lo que sus clientes encuentran valioso. Acá lo importante es que las empresas tengan la capacidad de hacer diversas apuestas y no solamente apostar por una sola cosa. En cuanto a la construcción de la columna vertebral operacional, acá lo importante es que las empresas puedan construir de manera sólida, ¿no? Hoy en día las empresas presentan mayormente este escenario y ese escenario configura una situación en la que las empresas no pueden resolver las principales necesidades de sus clientes, ¿ok? Entonces debemos tomar acción con respecto a esto para evitar que las empresas no comiencen a construir nuevas soluciones digitales sobre cosas que no están estables, ¿no? La plataforma digital, por otro lado, es una serie de componentes que permiten crear nuevos offerings digitales de manera rápida, ¿no? Por ponerles un ejemplo bastante interesante, vemos acá los componentes digitales deben ser reusables, deben llevar a cabo una tarea específica y deben usar estándares, ¿no? Pensemos en el caso de Uber. Uber es una empresa que cuando uno utiliza la aplicación, por ejemplo, para hacer un servicio de automóvil, de taxi, te identifica, tú eliges hacia dónde estás, dices hacia dónde vas, pagas, calcula la ruta y se puede hacer el tracking al conductor, al viaje y finalmente cierra el viaje, ¿no? Cuando Uber lanza Uber Eats, comenzamos a darnos cuenta que hay muchos de estos componentes que se reutilizan. Identificar al usuario, elegir el restaurante es un componente nuevo que se añade, se elige el destino, se elige el menú, se arma el carrito de compra, se elige el medio de pago, se efectúa el pago, se calcula la ruta y se hace tracking al restaurante. Entonces muchos de estos componentes se pueden reutilizar, ¿ok? Entonces es importante que la plataforma digital
sea una serie de componentes que uno pueda utilizar de tal manera que pueda construir nuevos offerings digitales con bastante rapidez. El marco de trabajo de responsabilidad, por otro lado, es un conjunto de capacidades que una empresa debe de tener para poder identificar cómo puede manejar estos offerings digitales. De esa manera nos damos cuenta que es importante tener dueños de componentes, no jefes de proyectos, tener una misión, no estructura, métricas, no directivas, poder hacer experimentos, no pensar en lanzamientos Big Bang, y tener liberaciones continuas, no cronogramas establecidos, tener recursos asignados, no matriciales, colaboración, no jerarquía, y finalmente confianza y no control. Muy bien. Y finalmente, para terminar, ¿cómo estamos en Perú con respecto a ser digital? Acabamos de revisar estos elementos la situación de ser digital en el Perú es el siguiente. Primero, el operational backbone es legacy, hay impedimentos para poder renovarlos, están todavía en proceso de renovación, pero hay un costo y riesgo, que es una restricción. Por otro lado, hay una comprensión del cliente enfocada en lo más conocido, nos falta implementar una capacidad exploratoria y experimental. La plataforma digital es incipiente en industrias no financieras o telco, se está empezando poco a poco a dar valor al reuso. La Accountability Framework es probablemente lo más abordado, pero es importante no solamente enfocarse en la parte del agilismo, sino en crear un marco de responsabilidades. Y finalmente, la plataforma de desarrolladores externa es algo básico todavía, sobre todo en la industria financiera y un poco en la industria de telecomunicaciones. Hay un poco valor económico y funcional. I would like to share some thoughts now. First, the pandemic has presented us with a challenging scenario, which means that we must react, but also an opportunity to make change. Probably for many companies, their ability to innovate and change quickly has been challenged much more than in other opportunities. As we have seen in a survey shown previously, digital transformation is a necessity and an obligation for many companies. It's important to be clear about the difference between digitizing and being digital. We have been doing digitization for more than 5 decades, but companies that think, feel, and live digitally are only less than 20 years old. The important thing is that most businesses today can benefit from intensive digitization and creating new business models around that. And digital optimization is the name we give to traditional digitization, while digital transformation implies the creation of new business models on digital technology. We review the digital framework from MIT. The operational backbone implies having a solid and expected base on which to develop any new innovation that the company wants to have. The shared customer insight is the ability to experiment and obtain new information from customers is essential, so that digital technologies can be tested with different configurations and we can quickly get feedback from customers. The digital platform is a repository of components that the company can build step by step. It could be very difficult to financing it at the beginning, but at some point we will realize that it's essential to be able to carry out experiments with agility. The accountability framework means responsibility should not only be implemented with agile practices, but also clearly defining what are the aspects that should be able to be decided autonomously, and above all, that is aligned with the objectives of the company. And the external development platform clearly has a purpose not only for business, but to promote innovation using a broader ecosystem than just the company. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Percy. Es un placer haberte tenido por acá. La verdad, nos quedamos súper contentas por todo lo que has compartido, trasladado. Y tenemos una consulta. ¿Cómo deben ser en términos de porcentajes las iniciativas de innovación y las iniciativas de transformación? Lo que en algún momento algunos investigadores han planteado que las empresas deberían buscar al menos el 10% de su inversión, tenerla en innovación, ¿no?
Eso, digamos, es algo mínimo para poder afrontar los cambios que continuamente surgen. Bien, Percy, muchas gracias. Una inquietud que tengo. Tú comentaste dentro de 8 prioridades el tema de la confianza. Desde tu experiencia, ¿qué ha sido lo más efectivo para operativizar la confianza en las organizaciones? Lo primero es, como también se mencionó hace un rato, es importante que los líderes que existen hoy en las empresas estén involucrados en el cambio. Si el cambio solamente se trata de que ocurra abajo, por ejemplo, se pide que los equipos comiencen a entregar más rápido, experimenten, o no se les da la oportunidad incluso de experimentar con riesgo, entonces definitivamente ese cambio no se va a lograr, ¿no? Porque las personas no van a tener confianza en que realmente se quiera un cambio real. Pero si los líderes comienzan a tomar la batuta, lideran el cambio y ellos mismos presentan comportamientos que muestran ese cambio, toda la organización se va a adaptar rápidamente. Bien, sí, y ese trabajo de consistencia, ¿no? Porque a veces cuando hemos pasado proceso de transformación, nos pasa que hay mucho deseo, pero tu inconsciente, desde las prácticas antiguas que te han funcionado y con mucho éxito, hace que de manera inconsciente generes esa inconsistencia muchas veces entre el decir y el actuar. Ese es un trabajo muy profundo en el ser, que por ahí comentaste, ¿no? La diferencia del hacer y el ser digital. Así es. Nuevamente, gracias, Percy, ha sido para nosotros un placer, un honor tenerte acá.